Buenas tardes, hermanos y amigos. Es para mí motivo de mucha alegría saludarles en esta tarde e invitarles a que empecemos el culto de adoración a nuestro Dios, primeramente escuchando un preludio interpretado por el maestro Rafael Pimentel. Estemos en actitud de meditación mientras escuchamos este preludio. Vamos a empezar dando gracias a Dios, entonando el himno 389. Gracias Dios, tú nos inundas con tu amor. Gracias Dios, tú nos inundas con tu amor. Gracias Dios, tú nos inundas con tu amor. Cuando tu palabra llega a nuestro corazón, gracias Dios, tú nos inundas con tu amor. Gracias Dios, tú nos alumbras con tu luz. Gracias Dios, tú nos alumbras con tu luz. Cuando tu palabra llega a nuestro corazón, gracias Dios, tú nos alumbras con tu luz. Gracias Dios, tú nos visitas con tu paz. Gracias Dios, tú nos visitas con tu paz. Cuando tu palabra llega a nuestro corazón, gracias Dios, tú nos visitas con tu paz. Gracias Dios, tú nos impartes tu perdón. Gracias Dios, tú nos impartes tu perdón. Cuando tu palabra llega a nuestro corazón, gracias Dios, tú nos impartes tu perdón. Gracias Dios, tú nos otorgas tu poder. Gracias Dios, tú nos otorgas tu poder. Cuando tu palabra llega a nuestro corazón, gracias Dios, tú nos otorgas tu poder. Vamos a tener el llamamiento a la adoración. Esto lo haremos mediante la lectura del Salmo 97, versículos 1 al 12. Y la palabra de Dios dice de esta manera: Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas,
nubes y oscuridad alrededor de él. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Fuego irá delante de él y abrazará a sus enemigos alrededor. Sus relámpagos alumbraron el mundo. La tierra vio y se estremeció. Los montes se derritieron como cera delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra. Los cielos anunciaron su justicia, y todos los pueblos vieron su gloria. Avergüéncense todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos. Póstrense a él todos los dioses. Oyó Sión y se alegró. Y las hijas de Judá, oh Jehová, se gozaron por tus juicios. Porque tú, Jehová, eres excelso sobre toda la tierra. Eres muy exaltado sobre todos los dioses. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos. De mano de los impíos los libra. Luz está sembrada para el justo, y alegría para los rectos de corazón. Alegraos justos en Jehová, y alabad la memoria de su santidad. Haremos ahora la oración de invocación. Los invito que allá en sus lugares oren junto conmigo. Bendito Dios y Padre nuestro, te alabamos y glorificamos tu santo nombre, porque solo tú eres digno de toda la gloria y toda la honra. Te ofrecemos este culto, Señor, y te pedimos, Padre, que te agrades de los cantos, de la lectura de tu palabra, de la exposición de tu palabra. Que te agrade, Señor, todo lo que haremos esta tarde en tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Entonemos ahora el himno número 3, Eres digno. Dulce Comunión es el título del himno que cantaremos ahora. Es el himno número 511. Dulce comunión la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición en su paz me da. Oh, yo siento en mí su tierno amor. Libre salvo de cuidados y temor. Libre salvo en los brazos de mi Salvador. Cuán dulce es vivir, cuán dulce
gozar en los brazos de mi Salvador. Quiero allí vivir, siempre allí morar, siendo objeto de su tierno amor. Libre, salvo, de cuidados y temor. Libre, salvo, en los brazos de mi Salvador. Nunca temeré ni desconfiaré en los brazos de mi Salvador. Muy seguro allí siempre yo estaré de los lazos del engañador. Libre, salvo, de cuidados y temor. Libre, salvo, de los brazos de mi Salvador. La lectura bíblica de esta tarde la tendremos en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículos 1 al 4. Primera de Juan 1, del 1 al 4. La palabra de Dios dice así: Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Tendremos ahora un tiempo de oración. Esta oración estará a cargo de nuestro pastor, el presbítero Pedro Arcos Sánchez. Oremos. Buen día, mis queridos hermanos. Vamos a tener nuestro momento de oración. En este mes de julio tenemos una actividad muy especial, que es la Escuelita Bíblica de Verano. Cada año que lo hacemos, y vamos a pedirle al Señor que nos ayude para que levante hombres y mujeres, maestros, quienes quieren enseñar a nuestros pequeños. Pero también se nos acerca otra actividad, que es el mes de agosto, mes de la Biblia. Entonces vamos a pedir al Señor que nos ayude y que la palabra que se extienda por todas partes. Y vamos a seguir trabajando, vamos a seguir compartiendo por la palabra de Dios. Agradecemos también a nuestros oficiales de la iglesia, a nuestros ancianos, quienes todos los días dan una meditación para la iglesia. Y esperamos que esas meditaciones también, como miembros de la iglesia, podamos compartir a otros, a nuestros amigos, familiares, a nuestros seres queridos, para que escuchen el Evangelio de Cristo. Vamos a orar, mis queridos hermanos y amigos. Señor Jesús, nuevamente te damos muchas gracias en esta tarde, porque nos permites reunirnos para glorificar, para exaltar tu nombre, Señor.
Somos bendecidos, somos privilegiados porque tenemos el acceso y la oportunidad de alabarte y de predicar tu palabra, Señor. Sabemos que en otras partes pues, del mundo le es muy difícil que ellos comunican tu palabra. Pero queremos rogarte, Señor, agradecerte por esta bendición que tú nos das. Señor, en este mes de julio estamos a punto de iniciar la escuelita bíblica de verano. Queremos rogarte, queremos pedirte por los maestros quienes van a participar de comunicar tu palabra. Queremos rogarte que tú nos ayudes, que tú nos bendigas, Señor, que los pequeños, Señor, puedan conectarse para escuchar tu bendita palabra. Oramos también por la actividad pues, que tenemos en el mes de agosto, tenemos el mes de la Biblia. Queremos rogarte que nos vayas preparando y los maestros quienes van a exponer temas relacionados al mes de la Biblia, Señor. Queremos rogarte que tú nos ayudes, pues que tú nos bendigas, bendito Dios. Oramos también, Padre, por nuestros oficiales, por nuestros ancianos, por nuestros diáconos. Oramos por nuestros ancianos quienes nos comparten tu palabra todos los días, Señor. Permita que esas meditaciones puedan ser compartidas también a nuestras familias, a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, porque es a través de tu palabra podemos conocerte, Señor. Oramos, Señor, que tú estés con nosotros. Seguimos orando por tu iglesia, que tu iglesia siga firme pues en tu camino, que sigan buscando tu rostro, que sigan confiando tu palabra, Señor. Sabemos, Señor, que ha sido difícil regresar a nuestro culto presencial, pero, Señor, te rogamos que tú nos ayudes y lo ponemos pues en tus manos, pues en la iglesia, que no se desesperen. Ya habrá tiempo cuando podamos regresar, Señor. Por lo tanto, Señor, ayúdanos a estudiar tu palabra, a confiar cada día más en ti, Señor, y que nuestra confianza siempre esté en tu palabra, Señor. Y, Señor, pues te ponemos en tus manos a tu pueblo durante esta semana que inicia, que tú nos guardas, pues que tú nos protejas donde quiera que vayamos o donde quiera que estemos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos la honra y la gloria. Amén. Ahora es el tiempo de ofrendar a nuestro Dios. Les recordamos, hermanos, que sus ofrendas las pueden depositar en la cuenta bancaria que aparece en la página del portal de Berit. O bien pueden guardar su ofrenda, sus diezmos, y cuando haya oportunidad, llevarlos al templo de Berit. ¿Cómo debemos ofrendar? Dice en 2 Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro, te damos muchas gracias por tantas y tantas bendiciones recibidas. En esta tarde, Señor, te pedimos que aceptes las ofrendas y los diezmos que tus siervos han separado para tu obra. Te pedimos, Señor, que bendigas estos diezmos y estas ofrendas, que las santifiques, que las multipliques y que des sabiduría a tus siervos para manejarlas correctamente. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Tendremos ahora una participación especial.
Preparémonos para escuchar la predicación de esta tarde. La predicación estará a cargo de nuestro pastor, el presbítero Pedro Arco Sánchez, y será basada en el libro de Génesis, capítulo 1, versículos 1 al 2, con el título El Verbo y Dios. Posteriormente de la predicación tendremos la bendición apostólica y nos despedimos entonando la doxología 430, a Dios el Padre Celestial. Les invito, mis queridos hermanos, que busquen en sus Biblias en el Evangelio de Juan, San Juan capítulo 1. Hace 8 días terminamos el libro de Filipenses, pero en este mes de julio vamos a estudiar el Evangelio de Juan. Les invito que pongan atención lo que dice el Evangelio de Juan capítulo 1 del 1 al 18. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias en esta tarde porque nos permites estudiar tu palabra. Permite pues que tu Espíritu Santo nos hable a través de tu palabra en esta tarde, Señor. Y te ruego, Señor Jesús, que seas tú el que hable a través de mis labios. Y lo que voy a comunicar, que sea tu palabra, que no sean mis ideas, Señor. Y permite pues que tu palabra pueda caer en una tierra fértil y que pueda dar fruto y pueda dar crecimiento, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos la honra y la gloria. Amén. En el versículo 1 y 2 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. El Evangelio de Juan es el predilecto de muchos creyentes y es muy atractivo también a los que todavía no son creyentes. El Evangelio de Juan tiene un estilo muy especial, casi poético, fácil de leerlo, pero es muy profundo su sentido, su significado. Este evangelio también es el favorito de muchos predicadores. Seguramente se debe por su belleza y aparentemente su lenguaje,
Porque regularmente cuando una persona nueva en Cristo Jesús, recordamos o le recomendamos a esta persona que lea el Evangelio de Juan. Pero porque su lenguaje es muy bonito, es muy atractivo, es impresionante, pero su significado es muy profundo. El Evangelio de Juan es muy diferente de los otros 3 evangelios. Los 3, Mateo, Marcos, Lucas, son muy semejantes entre sí. Por eso lo llaman los evangelios sinópticos. Sinópticos, que quiere decir algo como del mismo punto de vista, que casi lo comunican lo mismo. Los evangelios sinópticos fueron escritos por una generación antes del Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan entonces fue escrito para la segunda generación de cristianos o para los que antes habían oído algo acerca del Evangelio, de la historia de Jesús y del movimiento que llevaba su nombre. Por eso, el evangelista Juan repite muy poco de lo que está en los otros evangelios. Repite solamente algo de la crucifixión, su muerte y resurrección de Jesús. Porque para Juan ya no es tan importante repetir, porque está dando por sentado que sus lectores ya tenían conocimiento de los otros evangelios. El que escribe este evangelio de Juan es Juan el evangelista. El tema general del evangelio de Juan, porque el evangelio de Juan hay un tema, es ¿quién es Jesús? Y lo podemos ver, hay un tema, pero también tiene pues un propósito, este libro de Juan. Vamos a ver lo que nos dice San Juan 20, 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, ¿quién es Jesús? Dice, el Hijo de Dios. ¿Y cuál es el propósito del Evangelio de Juan? El propósito de Juan dice que creyendo tenemos vida eterna en Jesús. Es interesante el versículo o el primer versículo del capítulo del Evangelio de Juan, porque dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, este evangelio empieza maravillosamente. Comienza describiendo la vida de Cristo en la eternidad, antes de que el mundo existiera. Aquella vida era rica y gloriosa, llena de infinita delicia y serena bienaventuranza en la presencia del Padre. Las primeras palabras de Juan comienza de esta manera en el verso 1. En el principio son probablemente una referencia consciente a las primeras palabras de la Biblia, o sea, en el libro de Génesis, porque si leemos lo que dice Génesis 1:1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio.
Por lo tanto, la expresión era bien conocida. Seguramente cuando Juan escribe, porque recordemos que Juan le escribe a la segunda generación de los cristianos, entonces tiene conocimiento del libro de Génesis. Por eso dice, en el principio. Y luego si vamos a Génesis, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El evangelista Juan está escribiendo sobre un nuevo principio, una nueva creación. Y usa unas palabras que nos recuerdan a la primera creación. Acto seguido empieza a usar otras palabras que también son importantes en Génesis, como vida, luz y tinieblas. Pero vemos lo que dice Juan 1:4, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y en el versículo 5, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Encontramos vida, luz y tinieblas. Génesis 1 describe la primera palabra creación de Dios. El tema del Evangelio de Juan es la nueva creación de Dios. Como la primera, la segunda nos es llevada a cabo por un subordinado, sino a través de logos, la palabra de Dios. Vemos aquí la continuidad con la primera creación. La palabra o el verbo ya existía. Dice, en el principio. En el principio. También quiere decir lo que significa que existía antes que ninguna otra cosa. Pero probablemente significa mucho más. El término que se ha traducido por principio también quiere decir origen o causa. Quiere decir, dice, en el principio era el verbo. Esto es muy importante entender, que en el principio era el verbo, la palabra, Cristo. O sea, que antes de la creación, antes de que Dios creara el universo, el mundo, el verbo ya existía. El verbo no fue creada. Él existía antes. Por eso, en el principio de la historia, o el origen, o causa del universo. Así Juan afirma que el verbo existía antes de la creación. Lo deja bien claro que el verbo no fue creado. Es de vital importancia comprender esta idea. El verbo no fue creado. Otros, sobre todo algunos de entre los judíos, que hacen hincapié en el Dios único que es la fuente de todas las cosas, veían al verbo como un ser de una dignidad excelente, pero como un ser creado y subordinado. Para Juan el Evangelista, es fundamental que el verbo no se encuentra dentro del grupo de cosas creadas. Por eso dice, en el principio el verbo existía. Él está por encima de todas las cosas, por encima del tiempo, es inmutable como la eternidad. Juan quiere dejar bien claro en este punto que en el principio era el verbo. Porque estaban los gnosticismos y estaban enseñando otra cosa. Entonces Juan quiere reafirmar a la fe de los creyentes que deben confiar que Cristo no fue creado, sino existía antes de la creación. Siempre ha existido, porque nosotros creemos en la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y luego dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios.
el Verbo era con Dios. Es quizá la traducción más válida de la difícil expresión griega. Si tomamos la preposición de forma literal, significa el Verbo estaba hacia Dios. Pero Juan, no hay oposición entre el Verbo y el Padre. Toda la existencia del Verbo está orientada hacia el Padre. Entonces, el Verbo, por eso dice aquí, y el Verbo era con Dios. Son uno. Son uno. Entonces, tenemos tener mucho cuidado. Hay gente que no creen a Cristo, que no creemos en la Trinidad. Si no creemos a Cristo, no hay salvación. No hay salvación, porque el que murió en la cruz es nuestro Señor Jesucristo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El punto culminante llega a la tercera afirmación: el Verbo era Dios. No hay nada más elevado que este verso. Todo lo que podemos decir de Dios lo podemos decir también del Verbo. No deberíamos restarle importancia a esta afirmación o suavizarla. El Logos es divino. Entonces, Juan escribe este evangelio a la segunda generación. Dice, el Verbo era Dios. Era muy importante que los creyentes entendieran esto. Y luego el versículo 2, este era en el principio con Dios. En este versículo no se añade nada nuevo, pero el hecho de que se repite esas dos ideas hace que se haga notar la importancia que tiene. El Verbo existía en el principio y el Verbo estaba con Dios. No podemos pasar por alto ni minimizar la eternidad entre el Padre y el Verbo. No son la misma persona, pero están unidos. El hecho de que se diga que uno está con el otro les diferencia, pero aunque son distintos, hay armonía entre ellos. La expresión de Juan apunta a la perfecta unidad que caracteriza esa relación. Pero por eso Juan empieza a decir, ¿quién es Jesús? Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Dios les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Recibid la bendición, mis queridos hermanos, y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión por el Espíritu Santo sean con todos vosotros, hoy y siempre. Amén.